La historia de Job es una de las narraciones más profundas y conmovedoras de la Biblia. Job, un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, vivía en la tierra de Uz. Su vida estaba llena de bendiciones materiales y familiares, y su piedad era reconocida por todos. Pero más allá de las bendiciones, Job era conocido por su integridad y fe inquebrantable en Dios. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios, y Satanás también apareció entre ellos. Dios preguntó a Satanás si había considerado a su siervo Job un hombre intachable y recto. Satanás respondió que Job era fiel solo porque Dios lo había bendecido abundantemente, y propuso que si todas sus posesiones le eran quitadas, Job maldeciría a Dios en su misma cara. Dios permitió entonces que Satanás probara a Job, quitándole todas sus posesiones y matando a sus hijos, pero le prohibió tocar su alma. En un solo día, Job recibió noticias devastadoras. Perdió sus riquezas y todos sus hijos murieron en un trágico accidente. A pesar de su inmenso dolor, Job se postró en tierra y adoró a Dios, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová». En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás, no satisfecho, sugirió que si se afectaba la salud de Job, él seguramente maldeciría a Dios. Dios permitió entonces que Satanás afligiera a Job con una dolorosa enfermedad, pero le prohibió quitarle la vida. Job se encontró cubierto de llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. A pesar del dolor y el sufrimiento, Job no pecó ni maldijo a Dios. Su esposa le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero él le respondió: «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Job 2, 9 y 10. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo. Al principio se sentaron en silencio con él durante 7 días y 7 noches, al ver la magnitud de su dolor. Luego comenzaron a hablar, sugiriendo que su sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto. Job defendió su integridad, insistiendo en que no había hecho nada para merecer tal sufrimiento. En medio de su dolor, Job clamó a Dios, buscando respuestas, cuestionando por qué los justos sufren mientras los malvados prosperan. A pesar de su angustia, nunca renunció a su fe en Dios. Job proclamó: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job 13. Job expresó su deseo de que alguien pudiera mediar entre él y Dios. Clamó: «¿Quién me diera que me escuchase? He aquí mi confianza es que mi testimonio será escuchado, y mi adversario me escriba cargo». Job 30:35. A pesar de su sufrimiento, Job se mantuvo firme en su fe, esperando en la justicia de Dios. Finalmente, Dios respondió a Job desde un torbellino, cuestionándolo sobre la creación del mundo y los misterios del universo. Dios no dio una explicación directa del sufrimiento de Job, sino que enfatizó la grandeza y la sabiduría divina que está más allá de la comprensión humana. Job, al darse cuenta de la majestad y el poder de Dios, se arrepintió en polvo y ceniza. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente acerca de él y ordenó que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. Job lo hizo y Dios restauró su prosperidad, dándole el doble de lo que tenía antes. Job vivió una larga vida, viendo a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. La historia de Job nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, muestra que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. La fidelidad de Job en medio de la adversidad revela una profunda confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Como dijo Job: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo». Job 19:25. Esta declaración muestra la esperanza y la certeza de Job en la redención final y en la justicia de Dios. Además, la narrativa subraya la soberanía y el misterio de Dios. Los caminos de Dios no siempre son comprensibles para la mente humana, y hay un nivel de confianza y fe que se requiere para aceptar su voluntad, incluso cuando no entendemos el porqué. La respuesta de Dios a Job no fue una explicación, sino una revelación de su poder y sabiduría. La perseverancia de Job también sirve como un recordatorio de que, a pesar de nuestras pruebas, Dios es fiel y justo. Al final, Dios recompensó a Job por su fe y paciencia. Santiago 5:11 dice: «Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». La historia de Job es una fuente de consuelo para aquellos que atraviesan tiempos difíciles.
Nos anima a mantener nuestra fe y a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones. La declaración de Job: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 21. Es un poderoso testimonio de su fe inquebrantable. En un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento, la historia de Job nos invita a confiar en el plan de Dios y a mantenernos firmes en nuestra fe. Nos recuerda que Dios está con nosotros en nuestras pruebas y que, al final, su justicia y misericordia prevalecerán. La vida de Job es una inspiración para todos los creyentes, mostrándonos que, aunque pasemos por el fuego de la aflicción, podemos salir refinados y fortalecidos en nuestra fe. La fe de Job, su perseverancia y su eventual restauración son un testimonio de la fidelidad de Dios. En última instancia, la historia de Job nos dirige a una comprensión más profunda de Dios y de nuestro lugar en su creación, llevándonos a una fe más sólida y una confianza renovada en su sabiduría y amor. La historia de Job, rica en enseñanzas, nos recuerda que en medio del dolor y la pérdida, Dios sigue siendo soberano y digno de confianza. La fortaleza de Job en su fe es un ejemplo para todos los que enfrentan pruebas, invitándonos a permanecer fieles, sabiendo que Dios tiene un propósito más allá de nuestra comprensión. La historia de Job también destaca la importancia de la intercesión y el perdón. A pesar del dolor infligido por sus amigos, Job oró por ellos y su oración fue aceptada por Dios, lo que resultó en la restauración de su bienestar. Esto nos enseña que la compasión y el perdón son esenciales para una vida de fe. La respuesta de Job a sus sufrimientos refleja una actitud de humildad y sumisión a la voluntad divina. En lugar de rebelarse, Job buscó entender y aceptar los caminos de Dios. Esta actitud es un modelo de cómo los creyentes deben enfrentar las adversidades, confiando en que Dios tiene un propósito más grande. La conclusión de la historia de Job, con su restauración y bendiciones redobladas, subraya la promesa de que Dios recompensa la fidelidad. Aunque las pruebas puedan ser severas, la recompensa de Dios es aún mayor. Esto nos anima a mantener nuestra fe y confianza en Dios, sabiendo que Él es justo y bueno. En resumen, la historia de Job es una poderosa narrativa de fe, sufrimiento y redención. Nos enseña que el sufrimiento no es necesariamente un castigo, sino una oportunidad para demostrar nuestra fe y confianza en Dios. La perseverancia de Job en medio de la adversidad es un testimonio de su inquebrantable fe, y su eventual restauración es una prueba de la fidelidad y justicia de Dios.